Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento que tú nos das. Y Señor, te pido que en medio de las distracciones y las preocupaciones y todo lo que tenemos en mente, Señor, tu palabra pueda brillar como luz delante de los ojos de nuestro corazón. Padre, que tú nos hables en esta mañana, que ilumines nuestra mente y transformes nuestro corazón para que nuestro caminar pueda ser distinto. Y así te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Cuando yo era más joven, una de mis distracciones favoritas era leer novelas de detectives. Me encantaba leer esas historias y tratar de reunir las pistas y ver de todos los sospechosos quién podría ser el culpable. E invariablemente cuando llegaba al final del libro era una sorpresa total. La persona que menos sospechaba resultaba ser el criminal que había cometido el delito. A mi madre también le gustaba leer esos libros, pero ella los leía de una manera un poco distinta. Cuando tomaba el libro, ella siempre leía primero el último capítulo para saber quién había cometido el crimen y luego volvía a leer todo el libro ya sabiendo cómo iba a terminar. Ahora, no creo que haya forma correcta de leer una novela de detectives porque a fin de cuentas es pura diversión. Pero eso me lleva a hacerme la pregunta, ¿cómo sería diferente nuestra vida si nos enfocáramos en el final de la historia? Por una parte, si supiéramos cómo todo va a terminar, cómo serían diferentes nuestros valores y nuestras acciones ahora. Bueno, la realidad es que sabemos cómo va a terminar la historia. Dios nos ha dicho en su palabra hacia dónde vamos y qué es lo que va a suceder. No me refiero a que nos haya dado fechas o detalles de ese tipo, pero nos dice al final cómo va a terminar todo. Entonces, si nos brincamos al final de la novela, si vamos al final de la historia, ¿cómo cambiará eso nuestra vida hoy? Hemos llegado al final de un libro, que es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Llevamos varios meses de estar recorriendo esta carta. Y al final de la carta, el apóstol Pablo habla de tres cosas que tienen que ver con el final de nuestras vidas y el final del universo. Son las tres cosas que realmente importarán al final. Y si podemos entender esas cosas ahora, transformarán nuestra vida para que cuando lleguemos al final estemos bien preparados. Así que vamos a leer lo que Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículos 20 al 23. Filipenses capítulo 4, versículos 20 al 23. Y esto es lo que dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Cuando llegamos y cuando lleguemos al final de la historia, estas tres cosas serán importantes: la gloria, el amor y la gracia. La primera cosa importante es la gloria de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, en esta era y en todas las eras que están por venir. Dios merece la gloria, no solo por un momento,
sino por toda la eternidad. Y cuando las cosas más gloriosas de este mundo hayan pasado al olvido, Dios seguirá siendo glorioso y seguirá mereciendo toda la gloria. Ahora quizás te preguntes, ¿qué es la gloria? Esa palabra tiene diferentes significados. Algunas personas piensan solo en el cielo, ¿no? Y a veces usamos la palabra con ese sentido: estar en la gloria, estar en el cielo. En mi país natal hay una marca de leche que se llama Leche Gloria, pero creo que la gloria de Dios no tiene mucho que ver con la leche. Pero la palabra gloria en sí tiene básicamente dos sentidos principales. En primer lugar, la gloria se refiere a la manifestación o la demostración de quién es Dios en realidad. Es la manifestación de su naturaleza, de su carácter, de su grandeza. Entonces puede ser, a veces la gente ve la gloria de Dios, es como un resplandor. El profeta Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Dios y batalló para describirlo con palabras humanas. O Dios muestra su gloria en las cosas que Él hace. Y cuando hay un milagro, una sanidad, podemos decir, ahí se ve la gloria de Dios. Es una manifestación de la grandeza del poder de Dios. La manifestación más grande de la gloria de Dios está en la cruz. Porque en la cruz Dios encontró la manera de mostrar su amor y su justicia en perfección. Donde Él logró en la muerte de Jesús perdonarnos a nosotros sin ser injusto y sin transigir su santidad. Entonces la gloria puede ser como Dios demuestra, manifiesta su grandeza, su carácter. Y el otro sentido de la palabra gloria es cuando nosotros reconocemos esa manifestación, esa grandeza del carácter de Dios. Déjame darte un ejemplo, quizás esto ayude a aclarar. Digamos que has ido de vacaciones a la playa con tu familia y estás ahí muy temprano en la mañana a la orilla del mar viendo la salida del sol sobre el agua. Estamos al lado este de este país, así que vemos la salida del sol sobre el mar, ¿no? En California ven la puesta del sol sobre el mar, pero aquí vemos la salida. Entonces estás viendo la salida del sol y ves todos esos colores que se reflejan en el agua, el azul y el rojo y el anaranjado y el amarillo y el blanco y el verde. Por un instante lo ves y de repente, después de pintar el cielo de colores, ves que lentamente esa esfera colorida se levanta sobre el horizonte. Y la belleza es tan grande que ¿qué puedes hacer? Les dices a tus familiares: mira, lo ves, qué hermoso. Ahora, lo que tú estás viendo es la gloria del sol. Porque ¿qué es el sol a fin de cuentas? Es una bola de gases que se están quemando. Pero la luz que emite es la manifestación de su presencia. Es cuando vemos que ahí está el sol y que es algo majestuoso y hermoso y glorioso. Creación de Dios, por supuesto. Y cuando tú respondes a esa belleza y dices: mira, qué hermoso, entonces eso es como dar gloria al sol. Bueno, lo mismo entonces podemos decir de la gloria de Dios. La gloria de Dios es cuando Él manifiesta su presencia, su grandeza, su majestad, su carácter, y le damos gloria cuando nosotros lo reconocemos. Hay gente que ve la gloria de Dios y pues no, como si nada. Ven su gloria en su creación. Incluso pueden estar presentes cuando Él hace un milagro y al instante están buscando explicaciones para decir por qué no sucedió en realidad. O sea, puedes ver la gloria de Dios sin darle gloria a Dios. Pero encontramos el propósito de nuestra vida
cuando vemos la gloria de Dios y le damos la gloria a Dios. Ahí es cuando en realidad descubrimos por qué existimos. Porque fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para vivir y darle gloria a Dios, para ver su gloria y para expresársela. Dios le dio este mensaje al profeta Jeremías. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Cuando nos gloriamos en nuestra inteligencia o en nuestra influencia o en nuestra riqueza o en cualquier otra cosa que tenemos, entonces se nos olvida de dónde vienen todas esas cosas. Porque vienen de Dios. Y la única razón de gloriarnos es en el Señor, porque toda la gloria es de Él. Él muestra su gloria en su amor, su poder y su justicia. San Francisco de Sales comentó una vez que algunos hombres se vuelven insolentes porque montan un caballo fino, traen una pluma en el sombrero y se visten de ropa muy fina. Y dice Francisco, ¿quién no dé la locura de esto? Porque si hay gloria, pues es del caballo, o del ave, o del sastre. Y del mismo modo, cuando nosotros nos gloriamos en cosas que tenemos, es una estupidez, porque la gloria es de Dios. Si alguien es inteligente, ¿quién le dio esa inteligencia? Si alguien tiene bienes de este mundo, ¿quién le dio la capacidad para ganarlas o para juntarlas? Si alguien tiene buenos hijos, ¿quién le dio la sabiduría para criarlos? O sea, a final de cuentas, toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es de Dios. Nosotros vivimos bien preparados para el desenlace de la historia cuando aprendemos a darle gloria a Dios en todo. Él es quien se la merece. Él merece la gloria por todo lo que es y por todo lo que ha hecho en nosotros. Y Él merece la gloria por lo que Cristo ha hecho en salvarnos. Qué equivocados estamos cuando decimos, no, pues yo soy una buena persona y el Señor ahí me va a recibir en su gloria. No, Dios es el que se merece la gloria por salvarnos a nosotros, que no nos lo podemos ganar, ni lo podemos merecer, solo lo podemos recibir como un regalo. Él se merece la gloria de todo. La segunda realidad importante al final de la historia será el amor que hemos compartido con los demás. Al final de su carta, el apóstol Pablo manda saludos. Saludos a todos los santos, dice. Todos los que han sido redimidos, en otras palabras, por Cristo Jesús, todos los que le pertenecen a Dios por la fe en Cristo. Y Pablo está mandando saludos a los creyentes en Filipos y manda saludos de 3 grupos diferentes. Primeramente manda un saludo de su equipo, de los hermanos que lo apoyan y lo acompañan. En segundo lugar, manda un saludo de los demás miembros de la iglesia, de todos los que también eran hermanos y amigos, aunque desconocidos, de los de la iglesia de Filipos. Y tercero, manda saludos para los que eran de la casa, en otras palabras, colaboradores, trabajadores, oficiales, si lo podemos decir así, del César o del emperador en Filipos. Era una ciudad importante en la administración del Imperio Romano, así que
Pablo estaba en Roma cuando escribe esta carta a Filipos, pero Roma era pues la capital y Filipos era un centro importante de administración. Así que seguramente había hermanos en los dos lugares que, aparte de ser hermanos en Cristo, se conocían porque eran parte de la administración del Imperio Romano. Trabajaban, en otras palabras, con el César. Ahora, estos saludos van mucho más allá de la simple cortesía, porque demuestran la fuerza del amor que une a los creyentes en Cristo. Es un poco extraño saludar a personas desconocidas, pero el amor de Cristo nos une en un solo cuerpo. Es un gran ejemplo de que cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, las relaciones humanas pasan a segundo término. En otras palabras, cuando uno se hace creyente, cuando uno entrega su vida al Señor Jesús, entonces los lazos de familia y de trabajo y de nacionalidad, esas cosas no desaparecen, ¿verdad? Uno no deja de ser hijo de sus padres y esposo y padre y primo y todas esas cosas. Uno no deja de ser mexicano, peruano, salvadoreño, guatemalteco, lo que sea. Esas cosas no desaparecen, pero pasan a segundo término. Ahora, lo más importante es que uno es creyente, cristiano, miembro de la familia de Dios. Y por eso el apóstol Pablo da saludos primero de los hermanos a los hermanos y luego al final menciona a los que son de la casa del emperador. Esas conexiones humanas no desaparecieron, pero pasaron a segundo término. Ya no eran lo más importante. Entonces, cuando tú conoces a Cristo, esas conexiones no desaparecen, pero se vuelven más fuertes cuando se comparten en el Señor. Por ejemplo, cuando tu familiar, tu hermano en la carne también es tu hermano en Cristo, entonces hay un doble amor. Cuando tus amigos también son amigos en Cristo, entonces la amistad no solo puede durar para esta vida, sino que puede durar toda la eternidad. Cuando tus hijos no solamente los amas porque son tus hijos, sino también llegan a ser tus hermanos en Cristo, entonces la familia se fortalece, se une más, porque ahora compartimos lo más importante que puede haber en la vida. Al final de la vida, ¿qué te vas a llevar? ¿Te llevarás tu carro? Una señora lo trató de hacer. Dejó en su testamento instrucciones que la enterraran en su Corvette rojo. Y pues como estaba en su testamento y dejó el dinero para hacerlo, así se hizo. Fue enterrada en su Corvette. Ahí tuvieron que echar cemento en el panteón para que nadie se tratara de robar el carro. Y ahí se quedó el carro. Pero la señora no. Su alma está en otro lugar ahora. Ella ya no está disfrutando de su Corvette. No nos vamos a poder llevar eso. ¿Qué te llevarás? ¿Tu fortuna? No lo creo. Más bien lo vas a dejar en manos de otras personas que a lo mejor lo van a desgastar o lo van a malgastar. ¿Sabes lo que sí te puedes llevar? Te puedes llevar tus amistades en el Señor. Te puedes llevar a tus hijos si llegan a conocer a Cristo. Puedes llevarte a todas las personas a quienes sirves y a quienes les hablas de Cristo, a quienes ayudas por el Señor. Por eso oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros familiares, oremos por las personas a quienes conocemos y hablemos de Cristo, porque a fin de cuentas eso es lo que nos vamos a poder llevar. El amor en Cristo es lo más permanente. Es el amor más duradero que hay. Y la tercera cosa que será importante al final de la historia es la gracia de Jesucristo. El apóstol Pablo termina su carta diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. La gracia es el motor que nos mueve en la vida.
Al final de la historia no será tan importante lo que nosotros hemos hecho para Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La gracia de Jesús es el motor que nos anima, nos dirige y nos capacita. ¿Te acuerdas de la historia del paralítico? Sus amigos querían llevarlo a Jesús. Y entonces lo levantaron en su camilla y se lo llevaron ahí cargado. Y cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba enseñando, no pudieron entrar. Había tanta gente, estaba así de gente, que lo que hicieron fue subirse a la azotea y escarbar un hoyo y bajar a su amigo ahí delante de Jesús. Jesús lo miró y vio la fe de ellos, la fe del hombre y la fe de sus amigos, y les dijo: tus pecados te son perdonados. Y cuando la gente se quedó asombrada y dijo: oye, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces Jesús le dijo: levántate y toma tu camilla y anda. Ahora quiero decirte que tú y yo estamos en la misma situación que ese hombre. Él ni siquiera pudo llegar a Jesús sin ayuda. Alguien lo tuvo que llevar. Y así nosotros estamos en nuestra propia cuenta, o sea, en nuestras propias fuerzas. No podemos hacer nada para complacer a Dios. Necesitamos que alguien nos recoja. Pero eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer. Y su gracia nos levanta y nos lleva, nos sostiene, nos perdona, nos libera. Y por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él luego dijo: porque yo soy humilde. Jesús no vino para aplastarte con demandas y para criticarte y para decirte, como quizás otros te han dicho: ya ves, tú no puedes. No, Él vino a decirte: no puedes, pero yo sí puedo. Ven, yo te levanto. Yo voy a hacer lo que tú no puedes. Y esa es la gracia de Dios. La gracia que hace que no merecemos, que no podemos comprar. La gracia que hace lo que nosotros somos incapaces de hacer. Y la única manera de llegar bien al final del camino es aprender a depender por completo de la gracia de Jesús. Cuando tú piensas: yo puedo, es que estás en grave peligro. Pero cuando aprendes a decirle a Jesús: te necesito, es cuando estás bien y Él te ayuda a caminar. Un día en un culto de la iglesia, un hombre se levantó para dar su testimonio y él contó cómo el Señor lo había salvado, lo había rescatado y cómo le había dado el perdón. Y entonces se sentó. Y el hermano que estaba dirigiendo el culto era un poco legalista, y entonces, como que queriendo corregir un poco al hermano, se levantó y dijo: nuestro hermano nos ha contado sobre todo lo que Dios ha hecho en su vida, pero yo sé que cuando yo me convertí hubo cosas que yo también tuve que hacer antes de que Dios me salvara. Como queriendo decir: yo contribuí a mi propia salvación. Y el hermano que había dado el testimonio se volvió a levantar y dijo: es cierto, se me olvidó contar esa parte de la historia. Yo hice mi parte. Por 30 años yo corrí lo más rápido que pude y me alejé de Dios y fui desobediente y rebelde, y esa fue mi parte. Y Dios también hizo su parte, me persiguió hasta que me encontró y me levantó, y esa fue la parte de Dios. Esa es la gracia. No es que tú pones de tu parte y Dios también, es que tú y yo no podemos hacer nada. Necesitamos a Jesús. Él lo hizo todo.
en la cruz. Y nosotros simplemente lo recibimos. Simplemente lo aceptamos. Y nadie va a llegar al cielo diciendo, mira lo que yo hice para llegar aquí. Solamente vamos a llegar diciendo, mira lo que Él hizo para que yo estuviera aquí. Mira lo que Jesús hizo para que yo pudiera llegar. Esa es la gracia. Eso es lo único que va a importar al final de la historia. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Valoras el amor de tus hermanos? Y dependes por completo de la gracia de Jesús. Si lo haces, vivirás bien ahora y estarás preparado para el desenlace de la historia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria a ti, porque tú te la mereces, Señor. Tú has hecho todo de una manera tan maravillosa y tan hermosa. Señor, tú nos has puesto en una familia de amor que, si bien es imperfecta, pero es buena. Ayúdanos, Señor, a aprender a ser personas de amor. Y te pido, Señor, que nos des entendimiento de la gracia de Cristo. Que podamos aprender a vivir por gracia. Porque sabemos que por gracia hay victoria y hay bendición. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo.